Hoy hablaré sobre la aplicación teórica de las políticas económicas en la pospandemia. Eh, Sabemos que recientemente tuvimos un altercado en el cual no estaba en nuestras manos y sabemos de las diferentes formas que pegó esta pandemia, esta enfermedad, tanto como a vidas humanas como a políticas y económicas en los países y del mundo, ¿no? Bueno, yo les hablaré sobre la aplicación teórica de las políticas económicas. Asimismo, discutiremos la aplicación teórica de las políticas económicas y su contexto después de la pandemia, en este que sea post-pandemia. Eh, es importante conocer que este tema es crucial para entender cómo las economías globales han navegado por uno de los mayores desafíos de nuestra era moderna. Para esto, vamos a dividir el tema en tres partes. Eh, Como políticas económicas durante la pandemia, aplicación teórica de las políticas económicas en la recuperación, como segundo punto, donde hablaremos sobre el keynesianismo y el monetarismo. Asimismo, el punto 3, que serán los impactos económicos de las políticas post-pandemia. Empecemos sobre el punto 1, que son las políticas económicas durante la pandemia. Eh, Antes de empezar con la primera fase, quiero poner un contexto, el contexto histórico sobre esto. Bueno, sabemos que antes de la pandemia del COVID, muchas economías estaban experimentando un crecimiento eh, en el aspecto del desempleo. Eh, Como sabemos, el COVID lo que vino a traer fue tanto pérdidas humanas como pérdidas monetarias. Recibido a esto, se empezaron a dar en las estadísticas tasas muy altas de desempleo. Eh, También, como lo menciona aquí, impactó profundamente en el PIB global, tanto en cuestión de países que relativamente siempre tienen un PIB muy alto al pasar los años, al terminar los años. Como ya lo mencionaba, el desempleo aumentó drásticamente en el aspecto de que eran números asombrosamente imbatibles que no se veían, eh, igual que inflaciones. Bueno, este fue el contexto histórico. La primera fase, como ya lo había mencionado, son este, las políticas económicas durante la pandemia. Como primera reseña hablaremos sobre la política fiscal. Aquí son, más que nada, como bien lo puse, son implementos de paquetes de estímulo masivos, los cuales incluyeron transferencias directas, como ya las conocemos, subsidios a empresas y ampliaciones de los programas de desempleo. ¿A qué nos referimos con subsidios? Por ejemplo, a condonación de impuestos eh, a ciertas empresas, ¿no? Aquí yo puse un ejemplo que investigué en los EU, el CARES, que fue una asociación, asignó 2.2 billones para apoyar la economía, esto para que las tablas no se vieran tan afectadas en cuestión monetaria. La política monetaria. Los bancos centrales redujeron las tasas de interés a mínimos históricos. ¿A qué nos referimos? Cuando un país siempre debe estar sustentado por bancos. Mientras más alta sea la tasa de interés, menos gente podrá adquirir algún crédito o será más difícil a la economía. Aquí, como yo puse el ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo implementaron medidas de flexibilización cuantitativa y así mantenían la liquidez en los mercados financieros. Aquí entramos a la segunda fase, donde vamos a hablar sobre el keynesianismo, una parte del keynesianismo y el monetarismo. Aquí es la aplicación teórica de las políticas económicas y la recuperación. Tenemos el ejemplo que dice que el keynesianismo sostenía que el gasto público era crucial para estimular la demanda agregada en tiempos de recesión. Y el monetarismo enfatiza la importancia de controlar la oferta monetaria para gestionar la inflación. Tenemos unas estrategias de política fiscal. eh, Son las consolidaciones fiscales, como ya lo había mencionado en el primer punto.
buscaban reducir el déficit y la deuda pública que se acumuló durante la pandemia, que como sabemos fue una pandemia muy costosa que generó demasiada controversia, asimismo en inversiones en infraestructura y tecnología. Esto, como siempre se ha dicho, esto es importante que siempre haya una inversión por parte de todo, porque es el futuro que se va a dejar o con lo que se hará el futuro. También tenemos las estrategias de política monetaria, la normalización de las tasas de intereses. Los bancos centrales están comenzando a aumentar gradualmente las tasas de interés para prevenir una inflación descontrolada. Era a lo que me refería. Mientras más baja sea la tasa de interés, menos probable de que la inflación aumente. Esto ha dado a que la gente puede consumir más a bajos precios. El retiro gradual de medidas de alivio financiero se hace para evitar la dependencia excesiva en medidas de emergencia. Como último punto, hablaremos sobre los impactos económicos de las políticas, igual en pospandemia. Aquí está el famoso tema de la inflación. Como sabemos, siempre, desde siempre, ha habido preocupación en todo. Bueno, para la inflación es el punto en el cual las cosas suben de precio. En la pandemia vimos varios puntos en la demanda en cubrebocas, papel higiénico, ahora sí que artículos de primera necesidad. Lo vimos luego en cuanto salían ese tipo de productos. Eh, Eso es lo que más o menos nos damos una idea de lo que es la inflación. Hubo políticas para controlar la inflación, como el ajuste de tasas de intereses y control de oferta monetaria. El desempleo. Sinceramente, este tema es un poco extenso sobre el desempleo, porque como sabemos, en México ha habido una tasa de desempleo demasiado alta, casi siempre, desde hace muchos años. Eh, Cuando llegó el golpe de pandemia, fue cuando nos dimos cuenta de que en verdad existe desempleo a gran nivel, a gran escala. Varias tasas y varias encuestas, digo, gráficas mostraban cuánto era lo que había mucha gente desempleada, ¿no? Muchos fueron a home office y otros simplemente perdieron su trabajo porque las empresas no pudieron subsidiarse a eso. A pesar de que implementaron estrategias, no pudieron adaptarse a ese golpe. Y bueno, para cerrar esta exposición, vamos a resumir algunos puntos claves. Eh, Discutimos cómo es que las políticas fiscales y monetarias han sido esenciales para enfrentar las crisis económicas. Eh, Asimismo, cómo enfrentamos esta crisis causada por la pandemia y cómo se están ajustando en el contexto después de esto al día de hoy. También analizamos el impacto de estas políticas y el desempleo, asimismo como una parte del crecimiento del PIB. Y como reflexión, yo daría que es vital que las políticas económicas se adapten continuamente a las circunstancias cambiantes para asegurar una recuperación sostenible. Asimismo, creo que también la coordinación global y el aprendizaje de las mejores prácticas son esenciales para enfrentar futuros desafíos económicos. Y nada más que decir, sería todo. Muchas gracias. Y esto fue parte de un proyecto académico.